Yo puedo entender por qué un congresista como Montoya o como Cueto piensan como piensan, ¿no? Porque básicamente te dicen, bueno, estas eran las ideas que yo repetía en campaña, la gente igual votó por mí. Y son consistentes. Y bueno, pues es lo que yo creo, ¿no? Y te han dicho desde el comienzo, no vamos a adelantar elecciones, porque vamos a adelantar elecciones, ¿qué importa que medio por ciento del país, ¿no?, quiera retener el Congreso hasta 2026? No vamos a hacerlo y punto, ¿no? Bueno, y se ha salido con la suya a la larga. Según tu visión, tu opinión, ¿tú crees que ya estamos más hacia el parlamentarismo que hacia el presidencialismo? O sea, siempre hemos estado, o sea, la Constitución del 93 lo puso un poco al medio, Mira, inexplicablemente, pero lo que pasa es que tenemos... hay un equilibrio de poderes. No, ahorita está claro que las reglas están tiradas mucho hacia el Congreso, ¿no? Pero la única razón por la que me resisto a decirlo es porque siento que el sistema en sí es tan frágil y tan... O sea, si mañana, o en 2026 tienes una elección... Espera, expliquemos primero. ¿Qué es el parlamentario? El parlamentarismo es un sistema de gobierno donde el parlamento, o en todo caso una mayoría en el parlamento, tiene el control efectivo del gobierno, ¿no? Y el control efectivo del gobierno depende del respaldo de una mayoría parlamentaria, o por lo menos, porque en algunos sistemas hay Canadá, por ejemplo, claro, se puede tener gobiernos en minoría, de que una mayoría no te remueva, ¿no? Eso es básicamente el parlamentarismo. No hemos tenido eso históricamente en el Perú. O sea, como sistema formal, pero en la práctica es lo que está pasando. Bueno, recientemente desde Kuczynski. Sí, desde los últimos 5 años no. No hemos tenido esto como regla, ¿no? El gobierno de Humala, por ejemplo, fue un gobierno que operó siempre en minoría. El gobierno de... Empezó con una coalición con Perú Posible. Con una coalición, pero una coalición bastante suelta y frágil, sí, que se cayó rápido. No es más, el mismo partido de Humala se desintegró rápido de su bancada, ¿no? Básicamente, se hacían acuerdos que eran muy ad hoc, ¿no? Dependían mucho de cada situación particular. Y mientras el tema de la vacancia estuviera descartado, ¿no?, los otorgamientos de confianza a los gabinetes eran, no voy a decir protocolares, pero no solían revestir mayor gravedad. Quizás con Humala empezó a cambiar eso un poquito, ¿no? Porque con Humala tuvimos la primera... Claro, primer ministro un buen tiempo, ¿no? Cuando, o sea, primero fue, yo creo que el aviso de que esto ya se estaba dando, de que el control del Congreso estaba perdiéndose, fue cuando, ¿cuál fue después de Otárola, la presidenta del Congreso, la presidencia del Congreso fue muy disputada. Sí, creo que se ganó por un voto. Y ahí es donde yo creo que en el Congreso se dan cuenta de acá podemos hacer las cosas un poco más difíciles. Así y después vino la censura Jara, que la censura Jara fue hiperpolítica, como tiene que ser tiene que ser una censura. Como tiene que ser una censura. Ese es el otro lado de la discusión que creo que tenemos un problema en el Perú. Pero creo que... Como digo, de falta de pragmatismo, ¿no? De ver las cosas de un prisma muy puritano. Yo siempre digo que tenemos... Muy idealista. Así es. Sí. Y se ven incluso nuestras normas electorales, que yo siempre digo que son cufatas, ¿no? La idea de la neutralidad electoral, por ejemplo, ¿no? Tú tuviste a Vizcarra disolviendo el Congreso en 2019, pero él no puede decir apoyo a tal partido. Pero eso es inviable, pues. ¿Cómo es posible? Me parece hasta negligente de un líder político, del presidente del país, que no le comunique a ese electorado, en el que tiene gran respaldo, no poder qué alternativa es la que él percibe que va a trabajar mejor con él, ¿no? Yo quiero trabajar con ellos. Y claro, no puede ser. Casi siempre lo que subyace ese tipo de normas es buscar proteger algo, ¿no? Por ejemplo, no, lo que no queremos es que se utilicen recursos del Estado para beneficiar a un partido político. Ok, pero hay normas que puedes hacer para eso sin aplicar este criterio que te digo, el malodurismo, siempre, ¿no? El golpe de mesa, radical. No, nada, no te doy nada. ¿Con qué terminaste? Terminaste con un Congreso, con un electorado distraído, votando casi a ciegas, sin tener la menor idea de cómo iban a acabar las cosas. Un electorado que sí tenía claro que quería un Congreso que trabaje con Vizcarra, que era muy popular, y termina eligiendo un Congreso fragmentado por partes donde creo que nadie supere el 9% de los votos emitidos. Y que lo vacan. Sí. Y que termina vacándolo y generando un caos nacional, ¿no? O sea, al final, todo esto, en gran parte para mí, por efecto de una falta de realismo en nuestro sistema político. Se le debió permitir a Vizcarra generar una coalición y postular y tener, pues, quién sabe, a lo mejor hubiera sacado una mayoría. Sé que a mucha gente eso no le agrada. Ciertamente yo tengo una pobre opinión de Vizcarra ahora,
pero Le hubiera dado oxígeno al país en por lo general, menos se ¿no? hubiera dejado llegar al 2021 en lugar de tener todo ese episodio a finales del 2020 que fue tan nefasto, ¿no? Pero en fin, agua debajo del puente, ¿no? En medio de la pandemia y todo. es. Sí. Y para mí esto refleja un espíritu, como te digo, del electorado, de no entender que la política se mueve en base a incentivos y que las censuras son políticas. Las censuras son Pero justamente retornando a ese punto de la censura, Jara, era muy difícil explicar eso, porque así como sí, las censuras son políticas, igual los representantes políticos deben, y creo que el incentivo está en que podrían ser reelectos, podrían consolidarse como figuras nacionales, deben poder hablarle a sus electores y decirles, yo hago estas cosas por esto. Deben explicar sus motivos, estoy de acuerdo en eso. Y eso falta, o en todo caso, se nota que nos están mintiendo. ¿No? Claro, o nos mienten o simplemente no tienen idea por qué hacen las cosas. Sí, es verdad, eso pasa y creo que eso, sobre todo en el Congreso, parte por una ya desconexión a esta altura casi total, ¿no? Entre el Congreso y el electorado al que se supone el Congreso representa, ¿no? Sí, porque cuando ellos salen a decir, mira, yo estoy haciendo, no sé, pongamos que quieren abolir la pastilla el día siguiente, ¿no? Que creo que es un escenario perfectamente factible con nuestro Congreso. Y ellos van a decir, no, porque queremos representar, esto es lo que nos está pidiendo la gente. Probablemente sea alguien que sus asesores, sus familiares, es una burbujita pequeñísima. Es un cliché siempre que todo político repite, ¿no? Hasta cierto punto. Pero ¿no sientes que ya se lo creen? Ese es honesto. Sí, también. A ver, yo soy, y creo que lo he mencionado también en Twitter, Porque estoy de acuerdo con que es un cliché, porque es un lugar común al que apelan, todos porque los políticos dicen, apelan a eso. claro, es un lugar seguro. No, es lo que la gente pide. Ya, perfecto. No, pero las encuestas, la encuesta es el día de la elección. Ese tipo de cosas, ¿no? Es claro, típico, ¿no? pero ya vienen convencidísimos a decir, no, esto me lo dijo esta señora un día que me la crucé y esa es la voz del pueblo. Y es como, ya, pero, o sea, incluso, o sea, no solamente es el electorado el que padece de falta de realidad y pragmatismo, sino son los mismos políticos. Yo estoy de acuerdo en que tenemos políticos ingenuos y torpes, ¿ah? Y a veces es asombroso ver cómo gente francamente tan básica, tan mediocre llega a acumular tanto poder, ¿no? Parece que a veces por operación del azar simplemente, ¿no? O por ser capaces de construir liderazgos pero mínimamente representativos y luego beneficiarse de un voto de arrastre simplemente, ¿no? El Perú es un país muy extraño en eso, ¿no? Y creo que mucho de eso es efecto de la completa destrucción de nuestro sistema de partidos, el divorcio completo que hay entre la gente y los partidos y las instituciones, sí, ¿no? Y el movimiento político en sí como concepto incluso, ¿no? Que lleva a que las elecciones sean tan desordenadas, ¿no? Y a que tengamos incluso, para mí, Acción Popular es algo emblemático, por ejemplo, ¿no? Una federación de independientes. Es un logo. Sí. Acción Popular es un logo. Y la única razón por la que siguen juntos es porque la gente conoce el logo de la Lampa, ¿no? Y eso nos asegura, pues, un piso, ¿no? Porque nos la jugamos porque a la hora de votar va a haber un 6, un 7%, un 5% de personas. Les asegura una bancada. Esa cédula que dice, bueno, pues la Lampa, pues, ¿no? Porque me acuerdo de la Lampa. Eso es todo. Pero eso es increíble que se llegue a ese tipo de... que se llegue a ese extremo, ¿no? Claro, porque uno no comprende que un candidato presidencial como Lescano haya metido al Congreso a una congresista como Maricarmen Alba. No tiene el más mínimo sentido, claro. Es que no es un partido, es casi un y hablan de Belaunde como si Belaunde fuera una ideología. Claro, no. Entonces, como si fuera como si el nombre de Fernando Belaunde fueran principios ideológicos, políticos. Y es un ser humano, fue un presidente. Entonces ves cosas de ese tipo, ¿no? Y creo que esa es una de las razones por las cuales terminas con congresos con gente tan desconectada de la realidad, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que nuestros políticos son torpes, ingenuos, y a veces eso sí también los lleva a que se crean sus propias mentiras, ¿no? O sean capaces de engañarse a sí mismos a un nivel que cuesta entender desde fuera, ¿no? Sí, también es verdad. Creo que también hay cinismo en el tema, ¿no? También hay grupos que están... o sea, los cínicos se nota que son los más experimentados en todo caso. También hay grupos que siguen, pues, básicamente a
dentro de todos ves, sobre todo creo en partes de la derecha y la izquierda, todavía cierta conexión a lo que sienten que es la base que los eligió, pues, ¿no? O sea, yo puedo entender por qué un congresista como Montoya o como Cueto piensan como piensan, ¿no? Porque básicamente te dicen, bueno, estas eran las ideas que yo repetía en campaña, la gente igual votó por mí. Y son consistentes. Y bueno, pues es lo que yo creo, ¿no? Y te han dicho desde el comienzo, no vamos a adelantar elecciones, porque vamos a adelantar elecciones, ¿qué importa que medio por ciento del país, ¿no?, quiera retener el Congreso hasta 2026? No vamos a hacerlo y punto, ¿no? Bueno, y se ha salido con la suya a la larga. Pero al menos como tú dices, hay consistencia, ¿no? En los extremos ves eso, pero en la gran mayoría del Congreso ves una completa desconexión con lo que se supone que iban a hacer, ¿no? Y lo que el electorado esperaba de ellos, ¿no? Sí, porque parece y un como... desinterés por conectar. Sí. Ahora, mucha gente dice que es por la prohibición de reelección de congresistas. Ha sido un elemento, creo que fue una mala idea, ¿no? ¿Cómo votaste ¿Votaste con el dinosaurio? Yo voté contra prohibir la reelección de congresistas. Varios dijimos. ¿Votaste en Twitter? sí, no sí? Creo que sí, no sí. Senado, entonces. También voté, sí, por reincorporar el Senado en su momento. A pesar de que había modificado la cuestión de confianza, pensé que Vizcarra tenía tanta popularidad que en ese momento iba a estar un poco más blindado. Además, tampoco pensaba en ese momento, porque eso fue en 2018, ¿no? Y sigo pensando que no era necesariamente saludable que sea fácil para Vizcarra disolver el Congreso, ¿no? Si se llegaba a ese extremo, bueno, pero no era necesariamente saludable para la democracia, que creo que ha terminado siendo cierto, porque creo que ese evento ha sido bastante traumático y ha polarizado mucho. Al margen de que haya sido constitucional, ¿no? Que ese es otro debate que a veces la gente confunde, ¿no? Lo que es constitucional. ¿Crees que fue constitucional, bueno, según tu visión de mira, abogado? Yo lo que pienso es que fue una decisión constitucionalmente ya limítrofe, ¿no? Yo en particular, cuando leí la sentencia del Tribunal Constitucional, me parece que si bien se hizo una recapitulación muy clara, tanto de los antecedentes históricos del sistema, y también de en qué consiste realmente la negociación de confianza, y algunas cosas me parecían que tenían base, me parece que se debió regular un poquito más, sobre todo, y se ha hecho después, sobre todo qué cosas son factibles de esa cuestión de confianza, que no, es una oportunidad que se perdió en su momento. Y luego, bueno, pero ahora nada es cuestión de confianza. Ese es el efecto. Luego se hizo completamente a la apurada y se hizo con un objetivo político puntual en mente, que era limitar a Pedro Castillo, que generaba pánico en muchísima gente, porque Pedro Castillo generaba pánico en muchísima gente, incluso gente muy democrática, en principio, que yo no dejo de llevarme la sensación que ha sido terminada empujando por su temor a darle su bendición a cosas que están también en el límite de lo democrático, ¿no? O sea, interpretar que modificar la cuestión de confianza, pues, sin una reforma constitucional, por ejemplo, que es algo que el Tribunal Constitucional ha avalado, me parece que es inevitable pensar que es hecho con nombre y apellido, que es hecho que hay abogados que con otro presidente no lo hubieran permitido, y lo han permitido ahora porque tenían temor de que Pedro Castillo actúe, al final, como todo. Como todo, ¿no? exacto. Entonces, también es difícil juzgar su temor. Es una situación muy complicada. Hay tanto en la política de qué decepcionarse, tanto en la política peruana de qué tener genuino temor, que realmente requiere casi heroísmo ya mantenerse incólumemente democrático, ¿no? Sí. Y pocos realmente lo hacen, ¿no?